Vamos a avanzar ahora hacia una nueva formulación de tipo integrada, a partir de la cual vamos a, a plantear otro método numérico, que es el método de los elementos de contorno. Entonces, como problema base, vamos a seguir con el mismo que hemos planteado, que es este que se muestra aquí, del laplaciano de u más un término fuente. Hacemos un paso entonces por la formulación ponderada que ya hemos explicado. Y ya hemos visto también que aplicando la identidad de Green, que es una generalización de lo que es integración por partes en una dimensión, llegábamos a esta expresión que se muestra aquí en los dos primeros renglones. Y como se expresa más abajo, si se adoptan esas hipótesis sobre las funciones de peso y la imposición forzada de la condición de Dirichlet, se llegaría a la formulación débil. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es seguir con esta forma a la que hemos llegado, esta forma integrada, sin las hipótesis de la formulación débil. Lo que hacemos específicamente es hacer una segunda integración por partes del primer término, o digamos volvemos a aplicar la identidad de Green, con lo cual entonces todavía bajamos un orden más a la diferenciación de u, y aumentamos en 1 la diferenciación de W en el término de volumen, el primer término, ¿no? el término más relevante del problema. Y entonces, si eso es así y le agregamos los nuevos términos de contorno, llegamos a esta expresión que se muestra en los dos primeros renglones. Entonces, las hipótesis que hacemos ahora acerca de la elección de las funciones de peso sobre los dos contornos, las dos sectores de contornos gamma 1 y gamma 2, en relación o con la relación que ellas tienen con la función de peso definida sobre el volumen omega, es la que se expresa en los dos últimos renglones. La omega moño, que opera sobre el contorno gamma 1, la tomamos como dw/AdN. Fíjense que con esa elección, entonces, uno de los dos términos que están sobre gamma 1, donde aparece la omega moño, se compensa con el término que está sobre gamma 1, digamos el tercer término del primer renglón, u de W/AdN. Mientras que con la elección de W sombrero sobre gamma 2 igual a menos W, lo que se compensa es el término sobre gamma 2 del que está ahí, digamos expresado como cuarto término del primer renglón, ¿no es cierto? Y bueno, con esto que no resta generalidad al planteo, lleva a una simplificación de esta formulación integrada. Y esta es la forma simplificada, luego de haber elegido las funciones de peso sobre los contornos como explicamos en la diapositiva pasada. Entonces esto ahora lo tomamos como otro punto de partida sobre el cual vamos a seguir operando a continuación. El camino que hemos emprendido es hacia lo que se denomina formulación integral. Ahora bien, esta formulación no existe para todos los problemas, sino para una cierta, podríamos decir, familia de problemas. Entonces vamos a tener que particularizar nuestro problema base de modo de poder llegar a una formulación integral. Entonces, a partir de aquí vamos a seguir con el caso particular en que nuestro término fuente f de u de xy tiene una relación lineal con u de la forma alfa por u, y luego un término
un término adicional que sí es una función arbitraria de x y de y. Entonces, bueno, de todos modos, el procedimiento sirve como ilustración para ver cómo se podría operar con otros problemas que también admiten una formulación integral. Con esta elección de la función o del término fuente, fíjense que lo que sería la integración de volumen sobre omega, ¿no? Siempre hablamos de volumen en términos generales, por más que en nuestro caso bidimensional termina siendo, digamos, reducido a un área, se transforma en lo que se muestra en el tercer renglón, donde se han agrupado los términos que contienen U. En realidad U sale como factor común del laplaciano de W más alfa W, y el restante término queda, lo hemos separado. Entonces, fíjense que de esta manera, en nuestro primer término, que sería, de alguna manera, siempre es, digamos, en relación a lo que es la componente principal de nuestro problema matemático, queda ahora el operador laplaciano más alfa operando sobre la función de peso. Vamos a hacer un poco una digresión sobre este operador. Vamos a buscar lo que se denomina la solución fundamental de este operador. ¿Qué es la solución fundamental? La solución fundamental, que hemos denotado por U asterisco de x y, es aquella que tiene un término fuente o un término sumidero, si lo planteamos en función del signo que le hemos puesto, que es una carga unitaria concentrada en un punto de coordenadas arbitrarias, en principio x, p y p. Y eso obviamente lo representamos como una delta de Dirac. Entonces queda que el laplaciano más alfa aplicado a U asterisco es menos la delta de Dirac de x menos xp y menos ip, que es no nula solo en xp y p, y su integral vale 1 en la medida en que incorporemos al punto P. Entonces, si lo que está expresando esta ecuación matemática es el campo generado, el campo U asterisco generado por una carga puntual de valor menos 1 ubicada en el punto P, no habiendo otras cargas en nuestro espacio, obviamente tenemos que esperar que U asterisco tienda a 0 para R tendiendo a infinito, donde R es el radiovector, definido ahí más abajo. Entonces, ¿existe solución a este problema? Bueno, efectivamente, la solución que a este problema se expresa como se muestra en el último renglón. U asterisco de x y, que además tiene como parámetro las coordenadas del punto P, está, digamos, en relación con lo que se llama la función de Hankel de orden 0 y de segunda especie, con argumento raíz de alfa r, con, bueno, un coeficiente que vale 1 sobre 4i, donde i es el imaginario puro y h0 es una función de tipo compleja. La interpretación de esta función de Hankel es relativamente directa. Podemos pensar que, o sea, digamos, en el fondo de lo que se trata es de una representación de ondas de tipo cilíndrico que se desarrollan a partir del punto xp, de coordenadas xp y p. O sea que, digamos, en el fondo esto sería como una generalización o digamos, a coordenadas polares de lo que sería una onda plana en coordenadas cartesianas, con e a la i
K por X, digamos, ¿no es cierto? Esto es exactamente la misma idea, solo que siendo un problema ahora con simetría cilíndrica, uno no puede esperar que la amplitud de esa onda, digamos, permanezca inalterado cuando la onda se desplaza en sentido radial, porque simplemente por el solo hecho de estar atravesando, de estar desarrollándose en forma circular, digamos, cada vez la energía tiene que disponerse sobre una superficie mayor, entonces es obvio que tiene que ir cayendo su amplitud. Y bueno, y eso es lo que es en última instancia, son ondas cilíndricas de amplitud que decrecen en la medida en que R aumenta. La idea entonces es elegir como función de peso a la solución fundamental del operador. Y eso significa lo siguiente, que el término de volumen U con el operador aplicado a U asterisco puede valer lo que se muestra dentro de la llave dependiendo de dónde esté ubicado el punto P. Si el punto P es interior a omega, entonces quiere decir que la carga es interior a omega y entonces la integración del laplaciano o del laplaciano más alfa, digamos que es menos la delta, va a dar directamente menos 1 con U colocado, especializado en X, P y P, como se muestra en el primer renglón de la llave. Ahora, si P es exterior, ese operador vale 0, en cuyo caso la integral obviamente vale 0, como se muestra en el tercer renglón de la llave. Y queda entonces como caso, digamos, patológico, podríamos decir, el caso en que P cae sobre el contorno. Para calcular esto se requiere un tratamiento tiene algún detalle, digamos, para esquivar de entrada el punto P, englobándolo dentro de un pequeño semicírculo, haciendo una deformación del contorno y luego tendiendo el radio de ese semicírculo a 0. Algo de eso yo muestro en el apunte de clase que tienen accesible. Y bueno, el resultado de todos modos es muy simple. Fíjense que es menos un medio de U en X, P y P, que es justamente el promedio de los otros dos. Pero bueno, con estos resultados ahora podemos operar. Ahora tenemos todos los elementos para llegar a lo que se llama la formulación integral directa del problema. En primera instancia elegimos el punto P sobre gamma. Y en consecuencia, la expresión que surge de la forma integrada a la que habíamos llegado es la que se muestra aquí en el segundo y tercer renglón. Fíjense que hemos dejado del miembro izquierdo todo lo que potencialmente contiene incógnitas, mientras que del lado derecho ha quedado todo lo que se podría calcular explícitamente porque es conocido. Fíjense que en el miembro derecho, la primera integral, tenemos GU asterisco, G es conocida, obviamente U asterisco es la función de Hanke, la solución fundamental. La segunda integral tiene U asterisco con Q moño, que es dato. La tercera tiene U moño, que es dato sobre gamma 1. Entonces, lo que ha quedado son términos sobre gamma 1 y gamma 2 que contienen sobre el primero de U ad n, que es incógnita, y sobre el segundo U, que también es incógnita. Y queda un primer término que es menos un medio de U en P, que, bueno, será o no incógnita dependiendo de si el punto P cae sobre gamma 1 o cae sobre gamma 2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una ecuación
digamos, integral, que obviamente vale cualquiera sea el punto P. Es decir, en realidad el punto P podemos hacer que vaya recorriendo todo el contorno infinitamente y generamos tantas ecuaciones como incógnitas, porque en cada punto de ese contorno o U es incógnita o du ADN es incógnita. O sea que con este, digamos, argumento de plausibilidad vemos que en realidad acá queda el problema totalmente definido sobre el contorno. Quiere decir que si resolvemos esto, nosotros vamos a poder conocer U y du ADN sobre todo el contorno. Estamos resolviendo eso sin resolver el problema en el interior. Bueno, el hecho de que podamos hacer eso justamente es una propiedad de los problemas que admiten una formulación integral. Como segundo paso, entonces elegimos P en el interior de omega. Entonces, si hacemos el reemplazo, nos queda la expresión que mostramos acá en el segundo renglón, donde directamente hemos despejado el valor de U en el punto P, y del miembro derecho hemos puesto todo el resto, que es la integral de volumen de G U asterisco, G conocida o asterisco conocida, y la integral sobre todo el contorno. Ahora hemos puesto gamma sin distinción de U asterisco de U ADN y de U asterisco ADN, donde tanto U como de U ADN ahora son conocidos sobre todo el contorno si hemos resuelto el problema integral que mostramos en la diapositiva anterior. Entonces, fíjense que el procedimiento en definitiva es primero resolver el problema en el contorno para completar el conocimiento de U y de U ADN sobre todo el contorno, y como segundo paso entonces elegir los puntos en el interior de omega donde queremos calcular la solución. Y entonces se calcula explícitamente la solución a través de estas integrales, que habrá que hacerlas eventualmente en forma numérica. Es obvio que no resulta sencillo resolver este problema analíticamente para casos, digamos, arbitrarios, y que soluciones explícitas solo podríamos obtener para problemas muy particulares. Pero bueno, el planteo riguroso está. Justamente nuestro objetivo ahora es caminar hacia algún método numérico que se base en esta formulación y que entonces nos permita calcular la solución en todos los puntos que necesitemos.